Hermanos, ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. El tema de esta campaña es iglesias sanas para la gloria de Dios. ¿Cómo seremos una iglesia sana? A través de la palabra, a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo tendremos una vida sana espiritual y moralmente haciendo lo que la palabra de Dios nos dice? Por eso este título que nos envían de iglesias sanas para la gloria de Dios. Que no perdamos de vista, ese es el propósito del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, este día quisiera comentar algo sobre Efesios. La iglesia es un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Es el tema o el título del estudio de este día. No es propiamente un sermón, sino son una serie de estudios y que quiero compartir con todos ustedes. Y a manera de introducción, somos bendecidos por lo que Dios nos ha dado. Y ese es el primer pensamiento. Y el segundo pensamiento, somos bendecidos por el llamamiento que Dios hace a la vida de cada uno de nosotros. Y para entrar un poquito en contexto, hermanos, del estudio de Efesios, si ustedes recuerdan, hermanos, la palabra de Dios habla de un primer predicador que fue a esa ciudad de Efesios. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer predicador que menciona la palabra de Dios que estuvo con los Efesios? Antes que Pablo, estuvo Apolos. Apolos, un predicador elocuente y poderoso en palabra, que llegó por primera vez a predicar a los Efesios. Y estaban ahí una pareja que lo escucharon predicar y que lo ayudaron. ¿Recuerdan quién eran? Aquila y Priscila, son dos cristianos, dos misioneros que estaban también ahí en Efesio, en la ciudad de Éfeso, predicando. Y cuando oyeron que Apolos predicaba, pero era incompleta su predicación, hablaron aparte y le explicaron exactamente, más claramente, cómo era el mensaje. Y Apolos siguió predicando. Después Apolos va a Corinto y en ese momento llega el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, Pablo y Silas. Y ahí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, hay algunos, en la estancia de Pablo y de Silas, algunos acontecimientos. Primero, Pablo hacía milagros, y entre los milagros que hacía era echar fuera demonios de personas que estaban poseídas. Y había un hombre ahí, unas personas, dice la Biblia, exorcistas ambulantes, que cuando vieron que el apóstol Pablo echaba fuera demonios de unas personas, dijeron, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos hacerlo? Vamos a hacerlo, claro que podemos hacerlo. Y entonces se interceptaron a una persona endemoniada y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas de ese hombre. Y entonces el demonio les contestó, pues yo sé quién es Jesús, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes qué? ¿Ustedes quiénes son? Ni tienen el poder del Señor, ni el llamamiento de Pablo. Y entonces el endemoniado se echó sobre ellos y los golpeó y tuvieron que salir corriendo. Un acontecimiento notorio en toda la ciudad de Éfeso. Pero había un acontecimiento más en la predicación de Pablo en Éfeso. ¿Recuerdan que se adoraba a una imagen que había ahí en Éfeso? ¿Alguien recuerda cuál era esa imagen? A la diosa Diana, la imagen de una mujer, Diana, que era la diosa de la sexualidad, como en otros países Afrodita. Allí era Diana. Y por supuesto que no eran conducidos a nada bueno los que adoraban a esa imagen. Y había un hombre llamado Demetrio que se encargaba de hacer réplicas del templo que tenían ahí, de la imagen de Diana. Y vendía esas réplicas de templo a todos los turistas que venían a la ciudad de Éfeso, para ver el templo de Diana. Y era su negocio de aquel hombre. Y entonces, cuando la predicación empezó a llegar a la vida de las personas y empezaron a creer muchos y a dejar de adorar
a la imagen de aquella de Diana, Demetrio se enojó y dijo: mi negocio se está acabando, ya no compran los templecitos de Diana, ya nadie está adorando a Diana. Entonces se enojó y vino contra los apóstoles. Y al apóstol Pablo, los hermanos lo protegieron. Los hermanos que ya había en Éfeso, que no solamente eran judíos, sino eran de otras nacionalidades que vivían ahí, inmediatamente lo tomaron y lo protegieron, porque venía una turba que había motivado a aquel hombre, Demetrio, para atacar a los cristianos. Y solamente tomaron a 2 y los golpearon y los llevaron ante las autoridades. Las autoridades les dijeron: ese no es asunto civil. Si tienen algún asunto civil, presenten su queja y vengan a juicio. Y los despidieron, y gracias a Dios no hicieron nada contra los cristianos. Hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia compuesta por distintas nacionalidades que habían venido, que vivían ahí en esa ciudad. Eran personas con diferentes formas de pensar, con diferentes conocimientos, con diferente educación. Ellos en la iglesia tenían diferentes capacidades, diferentes dones. Tenían su propia idiosincrasia, es decir, su propia forma de ser. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos trabajaban en unidad. Todos trabajaban unidos en el mismo servicio que daban a Dios. En las diferentes áreas que había en la iglesia, todos trabajaban en unidad. A pesar de tantas diferencias que tenían, muy propias, lo que los unía, lo que convergía a la iglesia, a cada uno de los hermanos, era el Señor Jesucristo, era el Evangelio, era su palabra. Y por eso podían trabajar unidos, en armonía. Por eso cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, reconoce lo que hay. Y en realidad, a diferencia de otras cartas que escribe el apóstol Pablo, por supuesto inspirada por el Espíritu Santo, a los Efesios no los cuestiona ni los regaña como lo hizo con otros, como por ejemplo con los Corintios, porque vivían y trabajaban en unidad. Y esa epístola, hermanos, envía el apóstol Pablo, y comentaré brevemente algunos aspectos. Todo el capítulo, hermanos, es rico, inmenso en enseñanzas para nuestra vida, pero solamente comentaré algunos de ellos. Somos bendecidos por nuestro lugar frente a Cristo, es el primer pensamiento. Y somos elegidos por el Padre Celestial. Hermanos, lo que hemos recibido de nuestro Dios, y estas bendiciones que hemos recibido no es porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino por el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y hermanos, estas bendiciones que recibimos de nuestro Dios es para que nosotros vivamos una vida diferente, una vida transformada, y proclamemos el nombre de Cristo. Fuimos escogidos por el Señor, hermanos, por el Padre Celestial. Dice la Biblia en el pasaje que leímos ahora, ahí en ese capítulo, que antes de haber nacido, el Padre Celestial nos escogió. ¿Y saben qué más dice ahí en ese versículo? Que fuimos escogidos antes de la creación, antes de que el Señor hiciera el cielo, la tierra, la luna, las estrellas y nuestra tierra, y pusiera ahí seres vivos, animales, plantas y todo el sistema que hay solar, que hizo Dios, y al hombre. Antes de eso dice que nos escogió. Los efesios, hermanos, vivían después de Cristo y habían pasado desde el Antiguo Testamento, desde la creación hasta ese momento, siglos. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios: ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hoy nosotros, hermanos, estamos a más de 20 años de haberse escrito este pasaje de que viniera el Señor Jesucristo. Más de 20 siglos, perdón, más de 2000 años, y el pasaje sigue actual para nosotros.
Y el Señor hoy está diciendo a la vida de cada uno de nosotros que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya había visto la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor ya nos había incluido en sus planes celestiales para nacer, para venir a esta tierra, a este lugar, a esta ciudad, a esta iglesia. Él nos había incluido en esos planes de redención por amor a nosotros, por amor a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, no es otro el propósito de que Dios nos escogiera, de que Dios nos eligiera, como dice aquí, sino por amor a nosotros. Nos eligió a nosotros, no fuimos nosotros los que decidimos, los que elegimos seguir a Dios. El Señor habló a nuestra vida de una o mil formas. Algunos nacimos en un hogar cristiano, a otros a una determinada edad Dios les habló y creyeron en Cristo y aceptaron a Cristo. Pero ¿saben quién les motivó? El Espíritu Santo convence de pecado. En Juan 16:8 dice, el Señor Jesucristo hablando, cuando venga el Espíritu Santo, les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo fue el que nos convenció y nuestro Dios fuimos elegidos por Él. Y quiero hacer referencia, hermanos, a un pasaje que veíamos hace poco, de un hombre paralítico en Bethesda, un lago, un estanque, donde había la creencia, les comentaba el domingo pasado, de que la primera persona que entrara en el lago iba a ser sanada, porque creían que un ángel venía y removía el agua, y entonces el agua podía curar a las personas. Y había alrededor de aquel estanque muchas personas, gran cantidad de personas. Y viene el Señor Jesús. Y a diferencia de otros lugares, por ejemplo, el Señor Jesús fue a un lugar llamado Genezaret. Y ahí dice la palabra de Dios que el Señor Jesús en Genezaret sanó a todos los enfermos. Y que venían de muchos lugares y de muchos pueblos a traer los enfermos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús sanó a todos. Después de ahí fue a Galilea, y en Galilea había también una gran cantidad de enfermos, y esa gran cantidad de enfermos que vinieron a Cristo, el Señor Jesús sanó, dice la Biblia textualmente que a todos. Pero aquí cuando viene a este estanque, no sana a todos, sino que se dirige exclusivamente a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No tenía 38 años de edad, 38 años enfermo, no sabemos qué edad tendría, pero si dice la Biblia que la enfermedad de este hombre era por causa de su pecado. Si pensamos que habría contraído esa enfermedad a los 20 años, habían pasado 38 años de su vida. Caray, los mejores años de la vida de las personas. Estaba ya entrando prácticamente a los 60, a una etapa más de la vida, a la última etapa de la vida. 38 años enfermo. Y el Señor viene a él para sanarlo y lo ve exclusivamente a él. ¿Qué podríamos pensar? ¿Por qué no buscó el Señor Jesús a un hombre joven, un hombre de 20, 25 años, que tuviera todavía una vida por delante para servir al Señor? Porque el Señor no hace excepción de personas, porque así como va a niños, a jóvenes, va a hombres adultos y a hombres grandes, y porque así nos llama, aunque seamos personas ancianas, para servirle. No hace excepción de personas. Por supuesto que llamó en muchas ocasiones a jóvenes y sirvieron al Señor toda su vida. Lo que quiero comentar es que igual que a Él, el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. Escogió a cada uno de ustedes, hermanos amados. Pensemos cuántas personas hay en nuestro vecindario, en nuestra colonia, que no conocen a Cristo. ¿Cuántas personas hay en la ciudad de Durango que no conocen a Cristo? Y personas que han escuchado el Evangelio y que se les ha hablado y que se les predica de la palabra de Dios y que muchos rechazan. Y este día en el taxi que venía,
La persona que escuchaba inmediatamente rechazó y rechazó y rechazó lo que yo podía decir. Hubo otros que abrieron la oportunidad y pude explicarles el mensaje de salvación, pero esa persona no, se cerró completamente. Así hay muchas personas. Y pudiéramos extender más y decir en toda la República Mexicana, ¿cuántos millones somos? Más de 100 millones, por el amor de Dios. ¿Y cuántas personas no creen en el Señor? Y si abriéramos al mundo entero millones de personas, y sin embargo Dios lo vio a usted, amado hermano, supo su nombre, supo desde antes de que el mundo fuera hecho por Él, que lo había incluido en el camino de salvación, lo había elegido para que fuese santo, sirviendo al Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, en 1 de Juan 4. Nos ha bendecido con bendiciones espirituales, hermanos, que no podemos dejar de mencionar. Nos ha perdonado, nos ha dado su amor, nos ha dado su misericordia, nos ha dado la vida eterna, la salvación en Cristo, el Espíritu Santo, su palabra, la iglesia nos ha dado a nuestra vida consuelo, armonía, fortaleza cuando estamos pasando por situaciones adversas, y paz a pesar de todo lo que pudiéramos pasar. Son bendiciones que hemos recibido porque Dios nos ha elegido, pero nos ha elegido para que fuésemos santos y sin mancha, es decir, diferentes, con conductas, con vocabularios diferentes a las personas que no conocen al Señor, con actitudes diferentes, con nuestras acciones, aún con nuestros pensamientos diferentes, con nuestra palabra que debe ser con toda veracidad. Estudiábamos hace poco en la reunión de matrimonios y de jóvenes que la veracidad no solamente es no decir mentiras, incluye muchas otras cosas más que a veces decimos y que son mentiras, como exagerar o minimizar cosas. Son mentiras que a veces vienen y que se tienen en la vida y que se practican y que son mentiras. Dios nos ha hecho para que seamos diferentes y para que no tengamos esa misma forma de ser. Nos ha apartado para servirle a Él en su iglesia y para servirle a Él en su nombre. Hay un hombre llamado Enoc en la Biblia, que dice la palabra de Dios que caminó con Dios. Dios nos ha llamado, nos ha apartado para caminar con Él. Y no es que Dios venga y se ponga a mi camino, a lo que yo quiero, sino que nosotros nos pongamos en el camino de nuestro Dios y caminemos con Él. Amados hermanos, habla pues todo esto de que Dios nos escogió para ser santos. ¿Cómo le hago para ser una persona santa? En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Cómo le hago yo para vivir una vida sin práctica de pecado? ¿Cómo le hago yo para vivir una vida alejada de pecado? ¿Cómo le hacemos cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado para vivir alejados del pecado? Aquí dice la palabra de Dios que a través de ella Dios nos santifica. Y la palabra santificación implica crecimiento, implica avanzar, implica dejar las cosas del pasado, los pecados pasados, ir adelante. Y dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 de Juan, capítulo 7. Esta mañana en la clase, nuestro hermano maestro de escuela dominical hacía referencia a que todos hemos pecado, a que todos somos pecadores. Y es verdad, ninguno de nosotros que hemos venido a este mundo somos personas impecables, porque tenemos esa naturaleza tendiente al pecado. Y pecamos.
Pero aquí está la respuesta que Dios nos da. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, quitarnos toda maldad. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, pues, si el Padre nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha elegido para que tengamos vidas santas, tenemos aquí la forma cómo vivir en santidad, yendo a su palabra, viviendo su palabra y acercándonos a Cristo a través de la oración, de la meditación y pidiéndole su ayuda, su fortaleza. Somos salvos por el Hijo. Dios nos ha elegido, pero Cristo Jesús nos ha salvado. ¿De qué nos salva el Señor Jesús? ¿De qué nos salva? De la muerte espiritual. La muerte espiritual quiere decir la separación total entre el hombre y Dios por la eternidad. El resultado, la paga, la consecuencia de nuestros pecados es la muerte, es la separación entre Dios y nosotros por la eternidad. Ir al infierno, al lago de fuego, como dice Apocalipsis. Pero el Señor Jesús toma nuestro lugar. Y en vez de que muramos nosotros, muere Él, pagando por nuestros pecados. Toma nuestro lugar y muere por nosotros, muere en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando hablamos a veces de el infierno o a veces de la condenación, a veces pensamos que no será tan grave. Y a veces las personas del mundo piensan que a lo mejor es algo donde se va a estar en fiesta en forma placentera. No es así. No es así, hermanos. Imagínense un lugar donde no está Dios, donde el amor y la misericordia de Dios ya no se manifiestan, en donde podrán pedir y tener toda clase de oraciones, y sin embargo Dios ya no le escuchará. Donde no podrán ser bendecidos, donde no podrán ser ayudados, donde no podrán ser fortalecidos. ¿Qué más infierno, por el amor de Dios, se espera a las personas que vayan a ese lugar? Por eso Cristo Jesús muere en nosotros. Y hermanos, el Señor Jesús, estando en la cruz, exclamaba: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre tenía que dejarlo solo y Cristo tenía que arrostrar el pecado de todos nosotros y sufrirlo, Él solo. Y yo he pensado, la Biblia no dice nada sobre eso, pero yo pienso que doble sufrimiento. El Señor Jesús muriendo en la cruz con todo lo que hizo durante su sacrificio y en la cruz clavado, en agonía, sin la ayuda del Padre. Y el Padre en el cielo, observando cómo su Hijo es maltratado, su único Hijo, su Hijo amado, humillado, despreciado y sacrificado, y no hacer nada siendo todopoderoso para rescatar a su Hijo. Por amor a nosotros, porque fue tan grande su amor, que fue capaz el Padre de permitir que su Hijo muriera en esa forma para podernos salvar. No seremos, hermanos, valiosos ante el Padre Celestial, que el Señor Jesucristo tuvo que dejar su gloria, su honra, la adoración que recibe en el cielo, para hacerse humano como nosotros y morir en la cruz del Calvario por nosotros. Amados hermanos, debemos valorar, apreciar y agradecer con nuestra vida lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros al morir por nosotros, y como el Padre Celestial envió a su Hijo para que muriera por nosotros y tuviésemos vida eterna, para que fuésemos sus hijos. Amados hermanos, eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero en este mismo pasaje, en los versículos 13 y 14 que leímos y que yo repetí en la lectura,
fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hermanos, la palabra de Dios, nuestro Dios, utiliza 3 figuras para mostrarnos cómo es la venida del Espíritu Santo en la vida nuestra. Dice, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En el momento, hermanos, que nosotros creemos, viene el Espíritu Santo y es el sello que se queda en nuestra vida. Y el Señor utiliza esa figura porque el sello es símbolo o expresa autenticidad. El sello implica autenticidad. Cuando vamos a una tienda y compramos 1 litro de leche y el litro de leche está abierto, significa que no es auténtico, que puede estar con sustancias que no es leche, o puede estar adulterado. Y alguien se lleva compra 1 litro de leche abierto, nadie lo compramos, porque no es auténtico, porque no tiene el sello que muestre que esa es auténtica leche de la que vende. Por eso el Señor utiliza esa figura del sello, para decir que somos auténticos de Él. Implica identidad, es decir, de dónde somos y quiénes somos. Implica garantía, implica por propósito, implica pertenencia. Cuando vemos un oficio y que está sellado con el sello del señor gobernador, sabemos que ese oficio es auténtico, porque tiene el sello, porque tiene la firma del señor gobernador. Pero si vemos un oficio en donde ni está firmado ni está sellado, puede ser de cualquier persona. Por eso el Señor utiliza esa figura para decir que somos sellados con el Espíritu Santo, que nadie lo quita y que nadie lo puede sacar de la vida nuestra. Utiliza otra figura ahí mismo, que son las arras, en el versículo 14. Es otra figura que implica una prenda de garantía o un anticipo que asegura el cumplimiento de la promesa de Dios, que es la vida eterna. Es como, permítame la expresión, como el enganche. Cuando alguien va a comprar algo o vamos a comprar algo y damos el enganche, entonces la persona que nos vende el objeto, o una tienda, o una mueblería, lo que sea, está comprometido a que nos va a vender ese objeto, porque ya le dimos un pago. El Espíritu Santo es la prenda de garantía, el anticipo, el enganche que Dios nos da, no que compramos nosotros, que Dios nos da, asegurándonos la salvación, asegurándonos la vida eterna. Y una figura más, que es el bautismo, y ahí encontramos en Hechos 1:5. Y seremos bautizados y seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y luego el Señor Jesús en Juan 1:33 dice la palabra de Dios: este es el que bautiza con el Espíritu Santo, refiriéndose a Cristo. El bautismo es una sola vez en nuestra vida. No nos bautizamos cada mes o cada año o cada 10 años, no, una sola vez. La venida del Espíritu Santo es una sola vez a nuestra vida, para siempre, y se queda para siempre con nosotros. Todo esto implica, hermanos, que hemos creído en el Señor, y todo esto implica que somos pertenencia del Señor, que nos ha recibido el Señor. Y quiero pasar a un segundo pensamiento, hermanos. Trataré de ser más breve. Somos bendecidos para vivir conforme al llamamiento. Y les decía, este capítulo 1 de Efesios tiene una gran cantidad de enseñanza. Solamente 2 aspectos. Primero, para vivir en unidad, conforme al llamamiento celestial. Vivir en unidad como iglesia. ¿Cómo vamos a vivir en unidad? Y la unidad implica que vivamos en amor, en respeto y en armonía. En amor a Dios, como lo implica el primer mandamiento, y amor a nuestros semejantes, como lo implica el segundo mandamiento.
Ese pasaje, por supuesto, tiene el contexto de toda la palabra de Dios. Hace unos días, una hermana me comentaba de una persona que dice que predica o que habla de la palabra de Dios y que escoge versículos aislados y que dice que en eso se debe basar todo y no ve el contexto de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica a que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros semejantes, pero todo lo que implica el estudio de la palabra de Dios, no solamente un aspecto. Dice la palabra de Dios, Judas fue y se ahorcó. Y si lo tomamos aisladamente, ¿será un mandamiento? Por supuesto que no. Entonces debemos tomar toda la palabra de Dios. Vivir en respeto, hermanos, es consideración los unos para con los otros. Ese es el respeto, la consideración que tenemos para los otros, hermanos. A veces encontramos que nuestro carácter es un carácter agresivo, o que es un carácter fuerte, como o tenemos algunas situaciones así agresivas. ¿Qué hacer ante la palabra de Dios que dice que vivamos en unidad, en respeto? Es decir, tener consideración de lo que está diciendo esa persona. Tal vez nos está agrediendo, tal vez nos sentimos ofendidos por lo que dijo o por lo que expresó. Pero ¿quién entonces necesita la ayuda de Dios? A lo mejor es una situación que está viviendo en su vida. A lo mejor es un pecado que está siendo recurrente en su vida y que por eso tiene esa forma de conducirse. A lo mejor es un pecado aprendido de sus antepasados. A lo mejor está repitiendo patrones de su vida pasada o de sus familiares, quién sabe desde cuándo. Y entonces, en vez de condenarlo, pidamos por esa persona. Señor, permite que esa persona te reciba, te conozca y tú puedas cambiar su vida. La iglesia de Éfeso vivía en respeto y en armonía. En armonía es transitar, es vivir, es estar sin estarnos peleando. Esa es la armonía. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, que vivamos en unidad. Y lo primero es, en Efesios 4:14 dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan. Y hermanos, la estratagema de hombres está asociada con el diablo y con hombres malvados que engañan o que tratan de engañar a los creyentes, a la iglesia del Señor. Por eso, amados hermanos, en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios sabremos cuando alguien está siendo utilizado por el enemigo para traer un viento de doctrina diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Estar en unidad, Tito 2:1. Tú habla a los que estén de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es una invitación para todos nosotros a que hablemos de acuerdo a la sana doctrina. Toda la palabra de Dios, hermanos, sin versículos aislados, sin fuera de contextos, en unidad de la palabra de Dios. Unidos, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos dice. Y para terminar este punto rápidamente, quiero tomar como ejemplo en Hechos 6, que acabamos de estudiar, que es el nombramiento de los diáconos o de los primeros servidores en la iglesia, aparte de los apóstoles. Y quiero tomar ese pasaje para mostrar cómo debe ser la unidad entre nosotros. En la iglesia de Jerusalén se sucede un problema. Hay una situación de desaveniencia o de desagrado de un grupo de hermanos que piensan que no son atendidos ellos por los apóstoles o por los demás hermanos, y piensan que a otros se les da preferencia. Y es un problema que puede resultar tan grave como una división en la iglesia primera del Señor Jesucristo.
y se presenta un problema, los apóstoles convocan a la multitud, es decir, convocan a la iglesia. Y el problema está encima. Y saben que el problema puede desencadenar problemas graves. ¿Y qué hacen los apóstoles? Problema, sí, correcto. Y siempre habrá problemas. Pero lo que hacen es propuesta guiada por el Espíritu Santo. No se les ocurrió a ellos. No pensaron, esto es lo mejor, esto es lo que creemos que debe ser. Se nos ocurre que podemos. No, Señor. El Espíritu Santo los guía para que presenten una propuesta guiada por el Espíritu Santo, viable por el Espíritu Santo, para la resolución de ese problema. Y tercero, la iglesia está de acuerdo y aprueba, tanto unos como otros, esta propuesta y se lleva a cabo. No hay pleitos, no hay discusiones, no hay desavenencias, no se van enojados, no se van inconformes. La primera sesión de negocios que hay en la iglesia es esta. Y si nos ceñimos a lo que la palabra de Dios nos dice, eso es lo que debemos hacer en nuestras sesiones de negocios. No solamente en problemas, puede ser una necesidad. Propuestas guiadas por el Espíritu Santo y acuerdos de toda la iglesia. Eso es lo que está en la palabra de Dios. Si nosotros incluimos algo más, no estamos de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Unidad. Vean, la iglesia estaba unidad. Dios nos ha llamado, amados hermanos, para vivir en unidad. Situaciones adversas siempre se podrán presentar. Y por último, de tener el conocimiento de Dios. Les decía que el propósito de que estudiemos la epístola a los Efesios es que nos empapemos, nos llenemos de lo que dice la palabra de Dios, por supuesto para llevarlo a nuestra vida práctica. En Colosenses 1:9 dice: conociendo la voluntad de Dios, llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, agradando a Dios en todo y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no castiga a los malos? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Y la respuesta es porque no han leído la palabra de Dios. Porque ahí en la palabra de Dios está la respuesta a todas nuestras interrogantes, a todo lo que queramos saber. Ahí Dios nos lo da. Hay personas que dicen, yo le he pedido a Dios esto y Dios está callado. Pero nunca han leído la Biblia. ¿Qué es lo que Dios da en respuesta a lo que yo estoy pidiendo? Ahí está la palabra de Dios, la respuesta a todo. Y hermanos, ¿de qué forma pues podemos tener el conocimiento de Dios? Saber por qué actúa Dios así. En 2 Timoteo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitaremos? Tenemos en la palabra de Dios todo. Hermanos, pues debemos de ir, practicar, debemos leer, estudiar y practicar lo que dice la palabra de Dios. Y termino con un pensamiento. En Romanos 8 dice la palabra de Dios que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando dice que somos herederos de Dios, ¿qué implica? Que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre y que nos ha dejado la herencia de la salvación, de la vida eterna y de las bendiciones que Dios nos ha dado aquí. Somos herederos de Dios. Y dice coherederos con Cristo. ¿Qué implica ser coheredero con Cristo? Que somos ¿qué?
Si somos coherederos con Cristo, entonces somos hermanos con Cristo. Somos hermanos de Cristo. Dios nos ha hecho sus hermanos. Somos hermanos de Cristo. Permítanme ese comentario. Si alguno de nosotros fuera hermano del presidente de la República, bueno, en este caso de la presidenta, si alguno de nosotros fuera hermano de la presidenta de la República, ¿cuál sería nuestra actitud ante ese privilegio? Tendríamos que vivir de acuerdo a esa responsabilidad de ser hermanos de la presidenta, y no nos comportaríamos, o nuestro comportamiento no sería como de las demás personas que no tienen esa familiaridad. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento, hermanos, si somos hermanos de Cristo? Si Él es nuestro hermano y si Él nos acompaña cotidianamente en todo lo que hacemos. Y nuestra vida entonces debe ser una vida como la de Cristo, en santidad, en servicio, en unidad, en predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Amados hermanos, esta epístola o este primer capítulo de Efesios incluye todos estos aspectos que hemos estado mencionando. Yo les invito para que sigamos estudiando. La próxima semana, si primeramente Dios, el Señor nos lo permite, estudiaremos el capítulo 2, o tendremos un estudio similar a este sobre el capítulo 2 de Efesios. Leámoslo, hermanos. Ahí tenemos los devocionales y tenemos también los estudios semanales. Leamos. Termino, hermanos, invitando, si alguien no ha recibido a Cristo, si alguien no ha creído en Cristo Jesús todavía, invítelo, recíbalo, acéptelo como Señor y Salvador. Hoy el Señor está llamando a su pueblo. Y si ya hemos recibido a Cristo, en todo lo que hacemos debemos glorificar a Dios. Hemos dicho, hermanos, y yo mismo lo he dicho muchas veces, que no tenemos una vida religiosa, espiritual, de santidad, y una vida secular. Es mi trabajo, es mi familia, son mis diversiones. Aparte, no. Todo debe ser en el contexto de nuestra vida espiritual. Y debe ser una realidad de nuestras vidas, no solamente una convicción, sino una realidad de que todo lo que hagamos debe dar gloria a Dios. Pero debemos ser conscientes, hacerlo en forma consciente de lo que estoy haciendo. ¿Glorifica a Dios o no lo glorifica? Y la invitación es a glorificar a nuestro Dios. Oremos.